En Venado no se cazan mariposas blancas. Las observamos, casi las tocamos con el pensamiento. A veces nos atrevemos a seguirlas, mas nunca nuestra mano osará lastimarlas. Ellas nos cuentan historias con su vuelo. Hoy sonreímos al ver sus juegos. En otro tiempo, las lágrimas ocuparon ese lugar. Elementos mágicos de una nueva vida trazan líneas de recuerdos que descansan en nuestra memoria, enseñándonos que la vida debe continuar. En Venado no se cazan mariposas blancas. El municipio de Venado es un lugar mágico en el que descansan innumerables historias, tradiciones, recursos y sobre todo su gente. Venado se ubica en la zona altiplano del estado de San Luis Potosí. Se encuentra a una altura promedio de 1.559 metros sobre el nivel del mar. La superficie total del municipio es de 1.224.69 kilómetros cuadrados. Su territorio se encuentra ubicado en dos de las provincias fisiográficas del estado, entre la Mesa del Centro, en las subprovincias de los Llanos y de las Sierras Potosino-Zacatecanas, y las sierras y lomeríos de Aldama y Río Grande, y en la Sierra Madre Oriental, subprovincia de las Sierras y Llanuras Occidentales. Al noreste del municipio se encuentra la Sierra de Coronado. Limita al norte con el municipio de Charcas, al sur con Moctezuma y al este con Villa Hidalgo, al oeste con Salinas y al noroeste con Villa de Guadalupe. El municipio de Venado pertenece a la región hidrológica de El Salado, en la cuenca de la presa de San José. Las corrientes de agua son intermitentes. Contenidas en presas, son destinadas fundamentalmente al consumo humano. El agua de riego se obtiene de pozos profundos. Venado tiene un clima semiseco templado en la mayor parte de su territorio, aunque hay una región seca semicálida. La temperatura media anual es de 18.5 grados centígrados, con una máxima de 37 y una mínima de 3. Está poblado en su mayor extensión por matorral desértico micrófilo espinoso. Predominan la gobernadora y los mezquites. Existe también el matorral submontano como el granjero, el garambullo y la barreta o palo blanco. Los animales característicos de la zona son el águila, búho, lechuza, gavilán, correcaminos, liebre, conejos, zorro, venado, cola blanca, gato montés, una gran variedad de reptiles y por supuesto la mariposa blanca. Las cactáceas y hasta hace algún tiempo el mezquite eran los principales recursos renovables del municipio, pero la explotación irracional del mezquite ha provocado su casi completa desaparición de la región. En cuanto a los recursos no renovables, se encuentran yacimientos de antimonio y mercurio. Entre los no metálicos hay calcita, mármol, yeso, fluorita y fosforita. El municipio de Venado cuenta con 115 localidades en las que habitan 14.214 personas. Las poblaciones que concentran el mayor porcentaje de población son la cabecera municipal, Venado, Palocote de Arriba, Santa Rita, La Trinidad, Guanamé y Los Remedios. Todas sobrepasan los 500 habitantes. Hoy viene a ser como la cuarta vez que espero, desde que sé que no vendrás más nunca. He vuelto a ser aquel caudal de aguacero que hizo casi legal su abrazo a tu cintura. Y tú apareces por mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Saluda en mi recuerdo como una caricia suave y temblorosa. En ocasiones quisiera retenerla,
pero su visita es demasiado fugaz para olvidarla. Celebro el descanso que trae a mi alma. El municipio cuenta con una gran variedad de elementos culturales, entre los que destacan sus fiestas, las que, como en la mayor parte de nuestro país, presentan la fusión de rituales prehispánicos con las tradiciones religiosas impuestas por los españoles. Entre ellas destacan las fiestas en honor a la Purísima Concepción, celebradas del 1 al 8 de diciembre, que concluyen con la feria popular, música y con danzas tradicionales de los matlachines. El 20 de enero se festeja al santo patrono de Venado, San Sebastián. Una tradición que atrae a muchos visitantes durante el mes de mayo es la festividad del Señor de las Injurias. Y la tradicional feria municipal se celebra del 30 de noviembre al 18 de diciembre. En Venado se puede degustar del mezcal, el pulque y el aguamiel, mientras el paladar hace delicias con el conejo ixtlero y las enchiladas rojas, y para rematar esta fiesta culinaria, dulces de ate y vino de membrillo, charamuscas y jamoncillos. Las artesanías características de la región son los objetos de cerámica, costales y morrales de enequén, barricas y barrilitos de mezquite, canoas y cestos de carrizo, así como ajuares de sillas para montar. También se elaboran productos de lana y cerámica chorreada. Dentro de las tradiciones primaverales del municipio está la recolección de los jarritos, la flor jugosa y dulce de la cactácea llamada xoconoxtle. La hora más propicia para elaborarlo es el amanecer, antes de que el sol caliente el néctar y se pierda la frescura de los jarritos. En primavera, los órganos florecen. Sus flores prefieren lucir en lo alto del cactus. Se yergue esbelto, rectilíneo y de punta ronda. Las flores del órgano semejan una catapulta invertida que contiene al néctar. Para obtener la preciada flor, los jóvenes se valen de la brevera que se confecciona con carrizos de los que crecen a la orilla del río. Esta tradición involucra todo un ritual en el cual los jóvenes participan por dos razones. La primera, libar el dulce néctar de la flor. El segundo, acaso el más importante, es el pretexto de las muchachas y los jóvenes para emprender una aventura hacia lugares distantes de las miradas vigilantes de los padres celosos y las tías envidiosas. ¿Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno? ¿Qué maneras más curiosas? Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Espíritu transparente, representación de un pasado mejor, más feliz. Pedazo de otro mundo que viene a confortar el corazón de la que amó y que a pesar del silencio continúa amando, la mayoría de las veces sin saber cómo o hacia dónde dirigir su amor. La historia del municipio de Venado se remonta a los primeros testimonios de los frailes que arribaron a la región. Durante casi todo el siglo XVI, esta zona estaba casi despoblada. Tan solo unos grupos nómadas que no dejaron testimonio de su paso se asentaban temporalmente en el lugar. Hacia 1554 y durante las décadas posteriores, Fray Diego de la Magdalena y el capitán Caldera lograron que los indios guachichiles de la región se congregaran en algunas partes, reducidos a La Paz. Este fue el origen de la fundación de varios conventos, entre ellos el de Agua de Venado. En 1591, el capitán Caldera, Fray Diego y algunos caciques fueron a entrevistarse con el virrey don Luis de Velasco. El virrey resolvió que un considerable número de familias de Tlaxcala vinieran a estas tierras como pobladores de colonización y se les guardara a ellos y a sus descendientes los privilegios de la hidalguía que ya se les había concedido.
Este acuerdo fue establecido como resultado de una serie de negociaciones de los caciques tlaxcaltecas con las autoridades virreinales y constituyó el punto de arranque para la colonización del septentrión novohispano. La supervisión general de la colonización tlaxcalteca fue asignada a Rodrigo de Río, quien junto con los franciscanos hizo la distribución de los indios recién llegados. El capitán Miguel Caldera se encargó del asentamiento tlaxcalteca Huachichil en el territorio de San Luis Potosí. En 1591 se pobló la zona que hoy comprende Venado. Para este objeto se empadronaron 400 familias que vinieron al mando de don Buenaventura de Paz, nieto de Xicoténcatl. Sin embargo, las tierras fueron cortas para la siembra y el agua escasa, razón por la que algunos indios salieron a poblar San Jerónimo del Agua Hedionda y el Valle de San Antonio. Hay que recordar que los tlaxcaltecas se distinguieron de los indios locales por su condición de conquistadores. El plan integrado para que vinieran en policía recibió críticas debido a su efecto limitado, por causa de la actitud elitista de los tlaxcaltecas frente a las naciones chichimecas asentadas junto a ellos. En 1593 se erigió un convento en este lugar. Más tarde, el territorio se vio envuelto en conflictos entre diferentes poblaciones indígenas, por las intrigas de los españoles, Alonso de Ávila, Pedro de Monzón, Bartolomé de Mendoza, Diego Coronado e Isabel de Coca, entre otros. Los naturales se quejaron de los abusos que sufrían por parte de estos personajes. El conflicto se resolvió en 1616, cuando el virrey Marqués de Guadalcázar echó de Venado a los españoles perniciosos y ordenó que el alcalde les hiciera pagar por los daños causados. Don Juan de la Hija actuó entonces como protector de los indios. El concepto de protectoría derivaba de la antigua práctica observada en España a raíz de la guerra de reconquista contra los árabes, observándose el trato paterno que ofreció Gonzalo Díaz de Vivar, el Cid campeador, con los musulmanes vencidos. Las tierras de Venado continuaron despertando la codicia de los estancieros, lo que provocó una situación tensa durante 20 años. Los frailes franciscanos se tornaron en la defensa de los indígenas. Entre ellos se distinguió Luis Hermoso, quien específicamente fue el representante de los indios de San Sebastián de los Venados. No fue sino hasta junio de 1737 cuando don Antonio Bizarrón y Eguiarrieta determinó que se cumplieran los acuerdos establecidos en el pasado. Al poco tiempo, la provincia potosina fue sacudida por un alzamiento en algunas poblaciones entre las que se encontraba Venado. Estos acontecimientos fueron denominados como los tumultos. Hubo violencia y saqueos, hasta la llegada de José de Gálvez, quien con mano dura pacificó la provincia. Las duras sentencias llegaron hasta la pena de muerte para los principales cabecillas del movimiento. Así, en la plaza central de Venado, se construyó una horca en la que se ajustició a los líderes del levantamiento en ese lugar. A finales del siglo XVIII, los habitantes de Venado obtuvieron muchos avances sociales, como el derecho de elegir a sus autoridades y la posibilidad de organizar corridas de toros en honor al santo patrono de la región, San Sebastián. Cuando el país se sacudió con el movimiento de independencia, el pueblo de Venado se manifestó a favor de la autoridad virreinal, formando el batallón de infantería llamado Los Tamarindos, que pelearon contra las fuerzas insurgentes. Entre los cambios surgidos por el movimiento independentista, se otorgó a Venado, por medio del Congreso Constituyente, una feria anual con libertad de derechos por 10 días. Con ello se evidenció la importancia de la naciente población. Así, en 1830, en el Decreto 62 sobre el arreglo de los municipios, se determinó la ubicación y extensión del municipio de Venado. Al proclamarse el Plan de Tacubaya contra la Constitución de 1857, el general
Mariano Morlet lo secundó en el estado potosino. Por su parte, el gobernador Eulalio Degollado no tomó parte en el pronunciamiento. Degollado comprendió que las fuerzas de Morlet eran superiores, por lo que decidió abandonar la capital de San Luis Potosí con rumbo norte hasta la ciudad de Venado, en donde estableció su gobierno. Así el municipio de Venado se convirtió por un corto periodo en la capital del estado. El 5 de agosto de 1888, la población de Venado fue testigo del paso de una locomotora. Era la primera vez que el ferrocarril llegaba a Venado. La población vistió sus mejores galas para darle la bienvenida, aunque el tren no hizo alto y siguió rumbo a la capital del estado. En los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, el municipio de Venado se caracterizó por un auge periodístico. Se fundó el órgano de la Sociedad de Socorros Mutuos de Venado. Posteriormente, el Fénix y el Debate, ya en el siglo XX, el Espíritu Libre y el Eco de mi Escuela. Durante la Revolución, Venado sufrió algunos hechos violentos, tanto en la cabecera municipal como en pueblos y haciendas. Después de la decena trágica y de la usurpación de Victoriano Huerta, Venado vivió intranquilo y asediado por gavillas de bandoleros que asaltaban y secuestraban a los ricos hacendados. Tal fue el caso de José Rada, de la hacienda de Coronado, por quien exigieron un rescate de 600 pesos. Para el año de 1917 había cesado ya la furia revolucionaria. Sin embargo, el general Miguel M. Acosta se negó a deponer las armas. Apresó al mayor jefe de la guarnición de Venado, despojándolo de su uniforme, y sus hombres se dieron al escándalo desenfrenado saqueando las principales casas de comercio. Después se incorporaron a las fuerzas serranas de los Cedillo. El municipio de Venado cuenta con una extensa lista de personajes destacados, no solo en el ámbito local, sino con una influencia importante en los destinos de toda la República Mexicana. Entre ellos destacan Flavio Ayala, uno de los precursores del movimiento revolucionario. Nació en el municipio de Venado en 1885. Desde muy temprana edad se incorporó al Club Liberal Ponciano Arriaga, disuelto en 1902 por desarrollar ideas antiporfiristas. Ayala fue encarcelado. Siempre involucrado en cuestiones sociales, tuvo participación activa en incipientes movimientos obreristas en el San Luis de aquella época. Maestro mecánico de oficio, alternó sus actividades laborales con la organización civil, lo que fue motivo de su elección como diputado local y posteriormente como parte del Congreso de la Unión. Carlos Flavio Felipe, destacado músico potosino. Su nombre se estampó en una de las salas laterales del Teatro de la Paz en la ciudad de San Luis Potosí. Nació en la hacienda de Guanamé el 23 de agosto de 1861. Fue organista en la parroquia de Agualulco, donde conoció, enseñó y estimuló la educación musical de Julián Carrillo. Volvió a San Luis y bajo la tutela de Juan Hernández Acevedo, consolidó su formación. En 1894 escribió la teoría de la transportación e inventó el aparato transportador musical. Murió en el año de 1944 en la Ciudad de México. León García, destacado sindicalista y luchador social. Nació y se desarrolló en Venado como aprendiz de electricista. Destacó en el gremio y logró fundar el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, sección San Luis Potosí. En 1924 se relacionó con el profesor Graciano Sánchez, que comenzaba a destacar como líder agrario. Fue perseguido por Saturnino Cedillo. Posteriormente se incorporó a la causa agraria. Con grado de general,
comandaba un regimiento en la zona huasteca. Participó en la constitución de la Confederación Campesina Mexicana. Bajo las órdenes del general Lázaro Cárdenas, participó en los trabajos para fundar la Confederación Nacional Campesina en 1938. Logró una diputación federal y fue secretario de Acción Agraria del Partido Nacional Revolucionario. En sus últimos años fue miembro de la vieja guardia agrarista y murió víctima de un padecimiento estomacal el 12 de enero de 1972. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo, debajo del cielo, encima del mundo. Viajeras de otro mundo que me conceden el don de la memoria, que me otorgan el consuelo del recuerdo, que me reconcilian con el presente que me pesa porque no conserva el aroma del pasado. Me envuelven el suave manto de la nostalgia para saber de una vez por todas que a pesar de todo sigo existiendo. Los vestigios de la arquitectura que sobreviven en la región de Venado son la hacienda de Guanamé, con fachada de cantera labrada y estilo neoclásico. El acueducto y las instalaciones de la antigua fábrica textil son otros ejemplos de arquitectura civil. La estación del Ferrocarril Nacional Mexicano ocupó un edificio de planta rectangular en el que compartían espacios la sala de espera y la bodega. El grupo de edificaciones se completaba con chalets para los funcionarios, la casa del cabo de sección y las de los empleados. La expresión arquitectónica de este tipo de estaciones es austera y práctica. En cuanto a la arquitectura religiosa, Venado conserva por lo menos 2 edificaciones con valor que datan del virreinato. La parroquia de la Purísima Concepción, con hermosas torres y un frontispicio neoclásico en arenisca rosa, y un pequeño templo ubicado cerca de las instalaciones de la fábrica textil. Las posibilidades de desarrollo del municipio de Venado tienen mucho que ver con las actividades que se practican en la actualidad. Tal es el caso de la agricultura. En la región hay alrededor de 2.500 unidades de producción agrícola en las que se cultivan cebada, chile y frijol, jitomate y maíz. También se desarrollan cultivos de árboles frutales como el aguacate, el durazno, granada, membrillo, perales, naranjos y nogales. La mayoría de los frutos se utilizan para el autoconsumo. Sin embargo, si se contara con mayor infraestructura y estrategias adecuadas de comercialización, se podría generar un polo de desarrollo agrícola en toda la región. En lo que respecta a la ganadería, en Venado existe una asociación ganadera que cuenta con 55 miembros, 5 de ellos con la mayor parte de las cabezas. Los ganados ovinos y caprinos de agostadero son los principales en la región. El ganado bovino es el de menor importancia y se reduce a la raza cebú. Una de las posibilidades de optimización en el aprovechamiento de este producto es la modernización de los sistemas de producción y comercialización de los derivados del ganado. La apicultura puede convertirse en otro factor de desarrollo económico, ya que la región de Venado produce más miel que otras partes del estado. El municipio enfrenta un grave problema de explotación irracional del mezquite, lo que a la larga extinguirá la especie y con ello cualquier expectativa de desarrollo a mediano plazo. La piscicultura destaca por potencial de producción. El municipio cuenta con más de 50 estanques de cultivo de especies como carpa, lobina y mojarra. Se siembran más de 500,000 de peces por año. La tecnología hace su aparición en la explotación de una mina de mármol en la región, lo cual ofrece favorables pronósticos en este rubro. Venado es la sede de una de las empresas más prósperas en el ramo de la cajeta en el estado
y es por sí misma un ejemplo del éxito que puede alcanzar el municipio. La industria manufacturera se encuentra representada por 38 establecimientos que dan empleo a 101 personas en el municipio. Es evidente el potencial que encierra el municipio de Venado, sus recursos naturales y sus prácticas productivas. Nos obligan a pensar en un futuro de progreso. Sin embargo, el otro factor que nos invita a pensar en un municipio sólido y exitoso es su recurso más importante, su gente. Cuenta la leyenda que los espíritus son caprichosos en sus formas y en sus costumbres. Incluso hay quienes hablan de que las almas no se van del todo, que a veces regresan a cobijar a los que vivimos con su ausencia. El tiempo y el espacio son cosas de los hombres, no de los angelitos. Se cree que las almas de los niños muertos a temprana edad habitan en el paraíso, incursionan de tiempo en el mundo de los vivos, bajo la forma de mariposas blancas. Por ello, hay que tener buen cuidado de ellas y de las flores que son su alimento. Por ello, las flores no se deben oler en su centro, sino que tan solo en sus pétalos. Por ello siempre serán bienvenidas, las mensajeras de otro mundo, las que en sus transparentes alas transportan las caricias de los recuerdos. Por eso en Venado no se casan mariposas blancas. Hoy viene a ser como la cuarta vez que espero, desde que sé que no vendrás más nunca. He vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura, y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno, qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas